Muy buenas tardes, bienvenidos a este informe de Cierre Colombia, una jornada muy importante donde Ecopetrol sintió las consecuencias. Recuerden que hace ya algunas semanas se habló en que Ecopetrol saldría del índice del MSCI, o sea, la acción de Ecopetrol en el país Colombia era excluida de este índice en el mundo y estos volúmenes de negociación se dieron el día de hoy. Así que por ello el título del informe el día de hoy: fondos internacionales venden Ecopetrol por salida del MSCI. De hecho, ahí en pantalla ven el volumen, tan solo Ecopetrol, 712.269 millones de pesos en una jornada donde el volumen superó el billón, pero no por confianza, sino simplemente por efectos de rebalanceo. Recuerden que estos videos los pueden ver todos los días si se suscriben a mi canal de YouTube Orlando Santiago Fénix Valor. Si están listos, comencemos y pasemos a la pantalla. Tenemos al Colcap, que concluía con un descenso del 0,46%, se ubicaba el índice al cierre en 1.242,63 unidades, negociando 1.121.761 millones de pesos, un volumen muy importante, pero por efectos de rebalanceo. Ya se había dicho que Ecopetrol saldría de este tipo de índices y por ello la acción el día de hoy pues tiene un volumen atípico, producto de la combinación de estos dos aspectos. En ese orden de ideas, Ecopetrol fue la acción más negociada con 712.269 millones, seguida por Grupo Sura con 120.392 millones. De hecho, aquí en la parte derecha de la pantalla, aunque esta gráfica no es exacta, reitero, sé que estos videos los ven funcionarios de la bolsa. En todo caso, esta imagen o esta nueva presentación, en la medida que estas gráficas se mejoren y reflejen más la realidad de todas las transacciones, pues sin lugar a dudas es una mejora, es un avance en unos meses donde, o mucho tiempo, donde se ha trabajado en el cambio, en la implementación de la tecnología por cuenta de la Bolsa de Valores de Colombia. Aquí se observa cómo en la subasta de cierre se dieron los cruces. Particularmente, Ecopetrol llevaba cerca de poco más de 100.000 millones negociados hasta las 3:59 de la tarde, y en el último segundo negocian casi 600.000 millones de pesos. Y esa presión bajista o ese flujo vendedor, pues por supuesto es el que explica este descenso en la última parte. En términos de variaciones, miremos en primer lugar la acción del BBVA, que sube 11,11%, se ubica al cierre en 350 pesos con 12,8 millones de pesos. La acción del BBVA, simplemente decir que a este precio se venía negociando hace mucho tiempo, tuvo alguna venta puntual que la bajó a niveles cercanos a 305, pero retomó el nivel normal. Como es una acción de muy bajo volumen de negociación, pues este tipo de acciones tienen esas fluctuaciones y se equilibran por algún tiempo. El segundo lugar, la ETB, por efectos del rebalanceo, pero esto es más una movida casi que podríamos decir que microscópica, con un volumen de 29 millones de pesos, sube 8,79% a 120 pesos. Y el tercer lugar para Promigas, que subió 7,31% a 4.700 pesos, con 411 millones de pesos. Muy cerca Nutresa, que en la subasta de cierre, aquí pueden ver la gráfica de volumen, tuvo unas transacciones importantes. De hecho, si les mostrara esa gráfica de volumen, aquí está, mírenlo, el volumen de Ecopetrol. Y de hecho, pues que bueno, 606.000 millones se negociaron solo en la subasta de cierre de estos 712. Así que nuevamente otro punto para la página de la Bolsa de Valores de Colombia, porque no me había fijado, aquí también nos muestra la barra del volumen. No son todas, pero las más representativas. En el lado de las caídas, el primer lugar para Mineros, que bajó 10% a 1.710 pesos con 935 millones negociados. El segundo lugar para Cementos Argos, miren los efectos de la subasta de cierre. En total negoció, miren qué bueno esto, en total negoció 1.515 millones y solo en la subasta negoció 1.290. Esto es para que entiendan cuando muchas veces he hablado de lo que ocurre en la subasta de cierre, y por supuesto pues ahí estuvo la caída de 3.712 a 3.503. Reitero, qué bueno por esa información que nos muestra la bolsa. El tercer lugar para Ecopetrol, que ya lo había mencionado, solamente decir que cae 7,47%, y por eso es que el informe el día de hoy pues recibe este nombre. Esto no era nada nuevo. De hecho, lo extraño es que hubiese personas
que en las últimas semanas, luego de conocer esto, pagaran 3.400, 2.400, 2.500 pesos por Ecopetrol si sabían que la iban a excluir. Pero como en el mercado no todo el mundo tiene el mismo dominio, pues ocurren este tipo de cosas. Aún así, hay que decir que así como algunos vendieron, otras fuerzas compradoras estaban ahí presentes. Y es importante que ese tipo de inversores, pues son inversores de capital de riesgo o de que no tienen en cuenta esas políticas del MSCI, así que siempre hay que mirar las dos caras de la moneda. En ese orden de ideas, para el mercado colombiano, en el radar internacional, teníamos una jornada muy positiva para los mercados, donde nuevamente es el Colcap la única bolsa del mundo con cierre a las 4 que cae, porque Estados Unidos Dow 218 arriba, Standard Poor's 309 arriba, Nasdaq termina 4,41% arriba. En la región, Brasil 1,42 arriba, Argentina 0,20 arriba, Chile 0,72 arriba, México 2,98 arriba y Colombia, pues nuevamente 0,46 abajo. Yo creo que sobre eso pues no vale la pena mencionar tanto. De hecho, la desconfianza que continúa por los diferentes pronunciamientos del gobierno, pues nuevamente llevaron a que el dólar, que mantenía una tendencia o una intención de bajar, pues nuevamente termina subiendo. Se negocia en promedio 6 pesos arriba de la TRM, unas negociaciones promedio a 4.815 pesos, pero las últimas transacciones se hacían a 4.830. Muy lamentable en una jornada donde podemos ver que incluso el índice del dólar, atención con esto, el índice del dólar ya se negocia a niveles antes de elecciones. Así que ya no hay ninguna excusa para decir que el dólar en Colombia sube por aspectos internacionales. Ya el dólar en el mundo corrigió en todas partes y el único lugar con economías como la nuestra donde eso no ha pasado es en Colombia, donde casualmente ve uno a los políticos del pacto histórico celebrar que el dólar baje 200 pesos, pero se quedan callados cuando ignoran los 900 pesos que se incrementó desde los 3.908 pesos que fue la TRM del fin de semana del 19 de junio a los 4.815 pesos. Pero bueno, esta es una discusión que ya se ha dado, y ni siquiera es una discusión, es una afirmación porque son datos y esto no amerita ninguna discusión. Pero reiterar que en este orden de ideas, pues tenemos una de las pocas monedas que perdía valor, no solamente hoy, sino en estos últimos 5 meses, posterior a elecciones, después del 19 de junio. Casi 4 o 5 meses después de ese tipo de esas elecciones. ¿Qué pasaba también en mercados internacionales? Miremos que hoy habían datos importantes y eran los pronunciamientos de la Reserva Federal. Antes que eso, comencemos con datos de PMI, manufacturero y no manufacturero en China, que se ubicaban por debajo de lo esperado en noviembre, lo que generaba la posibilidad de que la Fed flexibilice sus comentarios. Los datos de desempleo en Alemania saliendo más altos de lo esperado, o sea, más datos malos. La inflación se contrae un poco, lo cual era positivo, y también se sumaba a datos de PIB en Estados Unidos, aunque esto ya se tenían lecturas de datos mejores a lo esperado, pero recuerden que esto solamente es una proyección. La atención del mundo se centraba en el pronunciamiento de la Fed, que finalmente dijo lo que muchos esperaban. Se espera que la Reserva Federal modere su política monetaria porque ya comienza a preocupar el sector inmobiliario. Y por ello, ante esta noticia, pues por supuesto los mercados en el mundo todos eran positivos. De hecho, el petróleo también terminó subiendo. Finaliza el petróleo subiendo el Brent 3% y el WTI 2,93%. Esto asociado en parte a los mejores datos macroeconómicos de Estados Unidos y justamente la posibilidad de que la Fed moderara sus pretensiones alcistas de tasas de interés, lo que significa que para el mundo pues podría ser eventualmente más fácil recuperarse. En términos de noticias locales, a través de la Superfinanciera, no habían datos de alto impacto. De hecho, para la noticia del día era la puesta en funcionamiento, básicamente listas las dos turbinas de generación de energía de Hidroituango, aunque esto es algo que impacta directamente a EPM, que no tiene sus acciones listadas en el mercado colombiano, pero sí los bonos de esta compañía.
¿Qué esperábamos en el servicio Fénix el día de hoy? Damos un clic en el servicio Fénix. De hecho, esperábamos un comportamiento mixto para el Colcap, justamente por eso, por efectos de rebalanceos y un dólar que pudiera bajar. De hecho, el dólar que comenzó bajando terminó subiendo, entre otras por esos pronunciamientos que sigue haciendo el gobierno y donde el día de hoy es el ministro Campo que en reunión con congresistas y con senadores, pues básicamente sigue defendiendo posturas que en términos reales no son ciertas. Decir que la forma en la que se está financiando Colombia es igual que como se hacía antes, que el riesgo país no ha pasado nada, es increíble porque es el ministro de Hacienda el que miente. De repente al ministro le queda fácil engañar o confundir o hacer creer a una persona promedia, incluso a senadores que no son especialistas en finanzas ni en economía, que sus palabras sean ciertas, pero cuando se hable directamente con alguien que sí entiende de economía, de finanzas y particularmente del mercado, pues la sensación que le deja a personas como uno o personas que entienden de mercados es que es increíble que un ministro de Hacienda se aproveche de su rol y su postura para enviar información que es errada. Esto no es gratis. Por eso el dólar terminó subiendo y la bolsa no la podemos juzgar porque fue efectos de rebalanceo. De esta manera cierra el mercado el día de hoy. Recuerden que el servicio Fénix, esto está a punto de pasar. El servicio Fénix en cualquier momento, esto es cuestión de horas, va a subir sus tarifas. Probablemente lo va a hacer en un 100%. Un primer tramo en un 50%, daremos una semana y luego el otro 50%. Como el seminario, que no lo voy a realizar en 2023. Así que si usted es de los que ha considerado tanto el servicio Fénix como el seminario o ambos, le recuerdo que lo mejor que podría hacer es escribir al correo electrónico y solicitar la información inmediatamente. El seminario arranca el próximo lunes, es virtual, y el servicio Fénix, reitero, va a dar una demostración que en ese momento la tarifa va a subir por 5 días 50% y luego del día quinto un 100%. Si lo ha considerado, mejor que lo haga porque esa noticia va a salir en cualquier momento. Más información la consiguen siguiéndome en mis redes sociales o escribiéndome al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. No se olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video.